Desde que tenemos conciencia, la muerte ha sido la única certeza indiscutible, el límite ineludible de nuestra existencia biológica. Filosóficamente, aceptamos que en algún momento la conciencia se apaga y el yo deja de existir. Sin embargo, en las últimas décadas, la rama más extraña y profunda de la ciencia, la física cuántica, ha comenzado a sugerir que esta certeza absoluta podría ser una ilusión, al menos desde la perspectiva del individuo. La mecánica cuántica se adentra en el mundo subatómico, donde las leyes de la lógica cotidiana se rompen. En este reino, las partículas no tienen un estado definido, sino que existen en una superposición de todas las posibilidades a la vez. El salto que daremos hoy es aplicar esta lógica al evento biológico más definitivo de todos, el momento de la muerte. La especulación nos lleva a una de las ideas más radicales de la cosmología, la inmortalidad cuántica. Esta teoría postula que, si bien el mundo nos verá morir, la conciencia individual nunca experimentará el apagón final, porque siempre saltará a la única realidad donde, por un evento cuántico improbable, la vida continúa. Para entender la inmortalidad cuántica, debemos recordar el concepto fundamental de la superposición cuántica. A nivel subacónico, una partícula no está en un solo estado definido, sino que existe en una neblina de potencialidad, ocupando simultáneamente todas las opciones posibles: posición, energía, giro, etc. Solo cuando se realiza una medición o interacción, la partícula es forzada a elegir una sola realidad, un proceso que llamamos el colapso de la función de onda. Ahora bien, apliquemos este principio a nuestra propia existencia. Todos los procesos de la vida, desde la replicación del ADN hasta el disparo de una neurona, dependen de eventos cuánticos probabilísticos. Antes de que ocurra cualquier evento crucial, como un fallo en la división celular o una reacción química fatal, el sistema entero existe en un estado de superposición, vivo y muerto, saludable y enfermo, a la vez. Esta potencialidad dual, aunque imperceptible a nuestra escala macroscópica, es la rendija por la que la inmortalidad cuántica intenta colarse. La teoría se pregunta: si la vida es un conjunto de posibilidades, ¿qué sucede con las posibilidades que no se realizan en nuestra realidad? La inmortalidad cuántica se basa enteramente en la interpretación de muchos mundos, MWI, propuesta por el físico Hugh Everett III. Esta teoría es la alternativa más radical al colapso de la función de onda. Mientras que la visión tradicional dice que la realidad elige una sola opción cuando se observa, la MWI sostiene que la realidad nunca elige. Everett postuló que la función de onda que describe al universo es real y nunca colapsa. En su lugar, cada vez que ocurre un evento cuántico probabilístico, como la desintegración de un átomo, el universo se bifurca o se divide en múltiples realidades paralelas. En una rama, el átomo se desintegró, en otra no lo hizo, y en cada una de esas ramas existe una copia de nosotros mismos que experimenta ese resultado específico. Esta visión elimina el misterio del colapso. Todas las posibilidades son reales, solo que nuestra conciencia, en un momento dado, queda confinada a una sola rama de este gigantesco árbol de la realidad. Esta es la clave que desbloquea la puerta a la inmortalidad cuántica. Para ilustrar la MWI, volvamos al experimento mental del gato de Schrödinger. La visión tradicional dice que el gato está en superposición.
vivo y muerto, hasta que abrimos la caja y la realidad colapsa en un solo estado. La interpretación de muchos mundos ofrece una solución mucho más radical y menos dramática. En la MWI no hay colapso. Cuando se abre la caja, el universo mismo se divide en dos ramas que son igualmente reales. En la rama A, el observador ve al gato vivo, y en la rama B, una copia idéntica del observador ve al gato muerto. La clave es que, una vez divididas, estas dos ramas son causalmente independientes, no se pueden comunicar entre sí. Para el universo como un todo, el sistema sigue siendo una superposición del gato vivo y muerto. Sin embargo, para nuestra conciencia, hemos experimentado una bifurcación y solo percibimos una de las dos realidades. Si esta lógica se aplica al gato, ¿qué sucede cuando se aplica al observador que está vivo o muerto? Aquí radica la hipótesis central de la inmortalidad cuántica. Si la interpretación de muchos mundos MWI es correcta, el universo se divide constantemente en ramas para acomodar todos los resultados posibles. El paso crucial es aplicar este principio a la propia conciencia. La mente, el yo que experimenta la realidad, debe estar necesariamente ligada a una de estas ramas. Cuando ocurre un evento de vida o muerte, un accidente, una enfermedad o un fallo orgánico, el universo se bifurca. En la rama A, el cuerpo sucumbe y, presumiblemente, la conciencia se apaga. En la rama B, por un improbable resultado cuántico, quizás una célula que reacciona de manera diferente o un pulso nervioso que se dispara, el cuerpo sobrevive, aunque sea por una fracción de segundo más. La hipótesis postula que la conciencia individual solo puede saltar o seguir la rama donde el resultado es la supervivencia continua. Esto se debe a que, desde la perspectiva subjetiva de la conciencia, no se puede experimentar el estado de no existencia o la muerte. La conciencia, al ser el observador que fija la realidad para sí mismo, siempre encontrará la única rama del universo donde la condición necesaria para su propia existencia, estar vivo, se cumple. Para todos los observadores externos en la rama A, el individuo ha muerto, pero para el individuo mismo en la rama B, la vida continúa, a pesar de las probabilidades astronómicas. Para llevar la hipótesis de la inmortalidad cuántica a su conclusión lógica, los físicos Max Tegmark y Hans Moravec propusieron el famoso experimento mental de la máquina de la muerte cuántica. Imaginen un sujeto valiente sentado frente a un arma letal, conectada a un mecanismo cuántico que dispara en función de un evento probabilístico, como el spin de un átomo de cobalto. El mecanismo se activa cada minuto. Si el spin del átomo es arriba, el arma dispara. Si está abajo, el arma se desactiva y el sujeto sobrevive. Según la interpretación de muchos mundos MWI, cada vez que se presiona el gatillo, el universo se divide en dos ramas. La rama donde el sujeto muere, spin arriba, y la rama donde sobrevive, spin abajo. La hipótesis de la inmortalidad cuántica postula que el sujeto solo experimentará la rama de la supervivencia. A medida que el experimento se repite una y otra vez, el sujeto en la rama A muere en el primer intento, pero el sujeto en la rama B continuará saltando a la rama de supervivencia sin importar cuántas veces se dispare el arma. Desde el punto de vista del sujeto, parecería ser inmortal, ya que nunca experimentará el resultado fatal. Este experimento demuestra cómo en un universo cuántico, la no existencia personal se convierte en una imposibilidad subjetiva. Si la hipótesis de la inmortalidad cuántica es correcta, y la conciencia siempre salta a la rama de la supervivencia, esto conduce a una implicación tan fascinante como aterradora: la paradoja de la probabilidad cero. Imaginemos al sujeto de la máquina de la muerte cuántica. Después de sobrevivir a 5, 10, 20 intentos consecutivos, la probabilidad de que haya sobrevivido a todos esos eventos cuánticos aleatorios es astronómicamente pequeña. El individuo seguiría existiendo, pero la realidad que experimentaría se volvería cada vez más improbable y extraña. Podría encontrarse en un universo donde las leyes de la física parecen torcerse a su favor,
donde las balas fallan milagrosamente o donde las enfermedades letales remiten sin explicación científica. El mundo exterior se habría bifurcado tantas veces que la conciencia sobreviviente podría estar en una rama solitaria y marginal del universo, completamente aislada de las ramas normales de alta probabilidad. Esta soledad cósmica es la contrapartida de la inmortalidad. El individuo se salva, pero su realidad se vuelve un espejismo estadístico, haciendo que su existencia sea más una condena que una bendición. La conciencia vive, pero el universo se vuelve incomprensiblemente hostil o improbable para justificar su supervivencia. La inmortalidad cuántica se sostiene sobre una premisa fundamental. El fenómeno es estrictamente subjetivo. Esto significa que solo el individuo que experimenta la supervivencia cuántica en ramas cada vez más improbables del universo puede considerarse inmortal. Para todos los demás observadores en el universo, la muerte del sujeto es un hecho consumado e irreversible. Cuando el sujeto de nuestro experimento mental entra en la máquina de la muerte cuántica, la MWI garantiza que su conciencia saltará a la única rama de la supervivencia. Sin embargo, en las 1.000 millones de otras ramas que se han creado, el sujeto está objetivamente muerto. Sus amigos, familiares y el resto de la humanidad en esas ramas experimentarán el dolor de la pérdida, el funeral y la ausencia. Por lo tanto, la inmortalidad cuántica no es una bendición para el mundo, sino solo una trampa de percepción para el individuo que sobrevive. La realidad de la muerte sigue siendo un hecho ineludible y trágico para el universo en general, incluso si una versión solitaria y cada vez más improbable de ti sigue existiendo. Otra crítica filosófica crucial a la inmortalidad cuántica se centra en el concepto de la continuidad del yo. Si la conciencia del individuo se ve obligada a saltar constantemente a ramas de la realidad, donde la supervivencia es cada vez más improbable, ¿sigue siendo la misma persona después de esos saltos? La interpretación de muchos mundos, MWI, implica que cada bifurcación crea una nueva versión de ti con la misma memoria, pero con una historia divergente. A medida que el sujeto sobrevive a eventos de probabilidad cero, las condiciones físicas y contextuales de esa rama deben ser tan extremas que el entorno se vuelve irreconocible. La persona que sobrevive a 50 intentos de la máquina de la muerte cuántica ha experimentado una secuencia de eventos tan improbable que su historia de vida se ha separado dramáticamente de la historia original. En esta realidad solitaria, el yo podría volverse extraño. ¿El cerebro sigue funcionando igual en una realidad tan improbable? ¿Podrían las experiencias extremas y la conciencia constante de ser el único superviviente improbable fracturar la identidad? La inmortalidad cuántica podría significar una supervivencia sin sentido, donde la persona que se salva ya no se siente conectada al yo que comenzó el experimento, condenada a un universo que se desvía cada vez más de la lógica y la normalidad. Es fundamental entender que la inmortalidad cuántica no promete la inmortalidad biológica ni la vida eterna en el sentido tradicional. La teoría no sugiere que el cuerpo dejará de envejecer, que la enfermedad desaparecerá o que uno se volverá invulnerable a las leyes de la termodinámica que rigen la decadencia. El cuerpo físico en la rama de supervivencia sigue siendo mortal y sujeto a un inevitable final biológico. La única inmortalidad que promete es la continuidad de la percepción subjetiva. Si la teoría es correcta, el individuo no puede experimentar el apagón final, sino que simplemente seguirá saltando a la rama más cercana, donde el cerebro logra permanecer funcional por un milisegundo más, retrasando el evento final. En lugar de una vida sin fin, esto podría significar una prolongación constante de un proceso de muerte inminente,
saltando a ramas donde la supervivencia solo dura un poco más, hasta que la decadencia biológica es tan abrumadora que ya no hay ninguna rama físicamente viable para saltar. La inmortalidad cuántica no es una garantía de juventud, sino una trampa lógica que condena al individuo a experimentar la vida hasta el último límite biológico posible, evitando solo la experiencia del cese de la propia conciencia. Aunque la interpretación de muchos mundos, MWI, resuelve elegantemente el problema del colapso de la función de onda, sufre una de las críticas científicas más serias, el problema de la regla de probabilidad. La física cuántica tradicional, Copenhague, nos da una regla clara. La probabilidad de que ocurra un resultado es proporcional al cuadrado de la amplitud de su función de onda. En la MWI, dado que todas las ramas son igualmente reales y el universo nunca colapsa, ¿por qué la probabilidad de que experimentemos la rama A es mayor que la rama B? Si el universo se divide en partes iguales, cada rama debería tener la misma realidad. Sin una regla de Born, la regla de probabilidad clara dentro de MWI, los físicos argumentan que la teoría es incompleta. Si la conciencia simplemente salta a cualquier rama donde sobrevive, ¿por qué observamos consistentemente los resultados que son altamente probables? Los críticos sostienen que la MWI, aunque lógica en su eliminación del colapso, falla en explicar por qué nuestra experiencia subjetiva del mundo respeta la estadística de la mecánica cuántica. Este es el gran agujero matemático que la MWI y por ende la inmortalidad cuántica aún no ha podido tapar. La principal oposición física a la inmortalidad cuántica y a la interpretación de muchos mundos proviene del concepto de decoherencia cuántica. La decoherencia es el proceso por el cual la frágil superposición de un sistema cuántico se destruye casi instantáneamente al interactuar con su entorno. Para que la MWI funcione y para que la conciencia pueda saltar entre ramas, se requeriría que la superposición se mantenga hasta el momento final de la interacción con la conciencia. Sin embargo, en un sistema macroscópico, como el cuerpo humano o un aparato de medición, la interacción constante con el calor, las moléculas de aire y la radiación ambiental es tan intensa que la superposición se destruye en fracciones de segundo mucho antes de que la información llegue al cerebro consciente. Los críticos argumentan que esta decoherencia masiva que ocurre constantemente en la vida cotidiana ya ha fijado la realidad en una única rama mucho antes de que la muerte se convierte en una probabilidad consciente. Si la decoherencia es el colapsador real, la posibilidad de que la conciencia salte a una rama improbable desaparece, dejando la inmortalidad cuántica como una simple fantasía lógica sin base física viable en el mundo real. El argumento más fuerte contra la inmortalidad cuántica es la rápida decoherencia causada por el ambiente caliente y húmedo del cerebro. Sin embargo, algunos teóricos, basándose en ideas como la reducción objetiva orquestada, Orch-Euler, de Penrose y Zamenhof, han postulado que la conciencia podría haber evolucionado para proteger ciertos procesos cuánticos. Se especula que estructuras como los microtúbulos dentro de las neuronas podrían actuar como jaulas aislantes que mantienen la coherencia cuántica el tiempo suficiente para que ocurra un evento de superposición significativo. Si la conciencia emerge de estas interacciones cuánticas coherentes, y si el momento de la muerte involucra una serie de decisiones binarias cuánticas, por ejemplo, si un grupo de microtúbulos colapsa o no, entonces la interpretación de muchos mundos, MWI, aún podría aplicarse. Esta visión sugiere que la conciencia no necesita que el cuerpo entero esté en superposición, sino solo el mecanismo que sostiene el yo.
Si un proceso cuántico en el cerebro puede saltar a una rama de supervivencia, arrastraría consigo la percepción subjetiva de la conciencia, burlándola de coherencia externa justo en el momento final. Otra perspectiva que cuestiona nuestra percepción lineal de la existencia es la teoría del universo bloque, Block Universe, derivada directamente de la teoría de la relatividad de Einstein. Esta teoría postula que el tiempo no es una flecha que fluye del pasado al futuro, sino que todo el espacio-tiempo, el pasado, el presente y el futuro, existen simultáneamente como una estructura fija y cuadridimensional. En esta visión, el tiempo es una dimensión más, al igual que el espacio. Tu yo de la infancia, tu yo actual y tu yo del futuro son todos puntos permanentes en este bloque cósmico. Simplemente estamos experimentando esos puntos de forma secuencial. La muerte biológica solo significaría el final de tu percepción a lo largo de esa línea de tiempo, pero la información de tu existencia en el bloque nunca desaparece. Desde la perspectiva del universo, sigues existiendo eternamente como parte de esa estructura inmutable. Si bien esta no es una inmortalidad cuántica que te permita saltar a universos paralelos, ofrece una especie de inmortalidad ontológica. Tu existencia no se borra, sino que se mantiene como un hecho permanente del espacio-tiempo. Esta perspectiva difiere de la MWI, pero ambas desafían radicalmente la idea de que el tiempo lineal y el cese absoluto son definitivos. Una de las implicaciones más profundas de la inmortalidad cuántica es el problema de la muerte universal. Si la conciencia individual siempre salta a la rama de la supervivencia, ¿qué sucede cuando la propia existencia del universo está en juego? Eventualmente, la física sugiere que el cosmos morirá, por Big Freeze o vacío inestable. Si todos los humanos y toda la vida sensible murieran simultáneamente en la mayoría de las ramas, el yo que practica la inmortalidad cuántica se vería forzado a saltar a una rama extraordinariamente solitaria. Esta rama tendría que ser aquella donde por una fluctuación cuántica casi imposible el universo sobrevive, o la conciencia encuentra alguna forma de seguir existiendo, quizá como información pura. Esta conciencia sería el último observador, condenado a experimentar la rama más improbable de un cosmos vacío. Esto lleva a una conclusión inquietante. La inmortalidad cuántica no es la garantía de una vida plena, sino potencialmente la condena a una existencia solitaria, post-apocalíptica y aislada, donde el universo alrededor del individuo se ha vuelto irreconocible en su desesperada lucha por mantener una realidad donde su conciencia pueda existir. La inmortalidad cuántica, al basarse en el salto de conciencia entre ramas de la WHI, implica una profunda distorsión en la percepción del tiempo en el momento de la muerte inminente. La teoría sugiere que, cuando la conciencia salta a la rama de supervivencia, lo hace en un instante. Sin embargo, para que el cerebro registre la supervivencia, el tiempo perceptual podría estirarse de manera extrema. Cuando el cuerpo está al borde del cese biológico, la actividad cerebral puede experimentar un pico anómalo, como se ha documentado en algunas investigaciones cercanas a la muerte clínica. En el contexto de la WHI, este pico podría ser el momento en que el cerebro cuántico realiza la búsqueda y el salto a la rama de supervivencia más cercana. Aunque el tiempo transcurrido en el mundo exterior, en la rama donde el sujeto muere, es de solo milisegundos, para la conciencia que salta, ese instante podría expandirse infinitamente. La conciencia podría percibir una eternidad de reflexión, de decisiones
o de experiencia comprimida en el último momento antes de ser transportada a la nueva rama. Esto sugeriría que el último segundo de vida es de hecho el punto de bifurcación donde la percepción del tiempo se rompe, garantizando que el individuo nunca experimente la nada. El concepto de inmortalidad cuántica proporciona un marco físico especulativo para ideas que tradicionalmente se han relegado a la metafísica o la religión, específicamente la idea del alma o una esencia inmaterial del ser. Si la conciencia puede separarse del destino físico del cuerpo y saltar entre ramas del universo, esto implica que el yo es una entidad más allá de la mera biología. La pregunta es, ¿qué es exactamente lo que salta? Si se tratara solo de un proceso biológico, ese proceso también debería morir. Por lo tanto, la teoría sugiere que el componente esencial de la conciencia, lo que define la identidad inmutable, el alma, los qualia o el asiento de la experiencia, debe ser informacional y cuántico. Es este componente inmaterial el que sigue la regla lógica de la supervivencia. La inmortalidad cuántica, de manera irónica, ofrece la posibilidad de que la ciencia moderna haya encontrado el primer indicio de un substrato inmaterial del ser que es inmune a la muerte del cuerpo. Este yo cuántico, al ser solo información que no puede registrar el estado de no existencia, se convierte en el eslabón perdido entre la física y la milenaria creencia en la perseverancia del espíritu. La mayoría de la gente asume que la inmortalidad cuántica sería el cumplimiento de un deseo, una escapatoria gloriosa a la finitud. Sin embargo, la teoría, al ser llevada a sus límites lógicos, revela un lado oscuro y aterrador. Si la conciencia salta constantemente a ramas donde ha sobrevivido a un accidente o enfermedad, con una probabilidad de 1 en 1.000.000, el universo alrededor de ese individuo se vuelve cada vez más implausible y distorsionado. El sujeto se encontraría viviendo en un estado de aislamiento ontológico. Podrían ser la única versión de sí mismos en existencia, o quizá estar en una rama donde las leyes físicas se han estirado hasta el punto de la absurdez para justificar su vida. El costo psicológico de esta existencia sería inmenso. La persona estaría condenada a presenciar la muerte de sus seres queridos en cada salto, sabiendo que su propia supervivencia es el evento que causó la división. Además, si el cuerpo sigue envejeciendo, como postula la teoría, la supervivencia constante solo prolongaría la agonía de la decadencia biológica, saltando a ramas donde la supervivencia es solo un día, una hora o un segundo más largo, atrapado en un ciclo infinito de muerte inminente retrasada. La inmortalidad cuántica, lejos de ser la vida eterna, podría ser la condena eterna a la soledad y la vejez extrema. La interpretación de muchos mundos, MWI, la base de la inmortalidad cuántica, no solo implica que tu conciencia se salva en una rama improbable, implica que todas las ramas son reales. Esto significa que, en cada bifurcación cuántica, se crea un número incalculable de copias tuyas, cada una viviendo una realidad ligeramente diferente, habiendo tomado decisiones ligeramente distintas. Si bien la inmortalidad cuántica se enfoca en el yo que siempre sobrevive, debemos aceptar que en el 99.999% de los universos paralelos, la versión de ti ha muerto de manera natural. Para esa versión que ha fallecido, su conciencia ha cesado. La angustia filosófica es la siguiente: ¿qué define la autenticidad de la conciencia? El yo que sobrevive es solo una pequeña fracción de una masa total de yoes que han muerto. Esto crea una pesadilla de la identidad. Nuestra existencia se diluye en un mar de duplicados. La inmortalidad cuántica, por lo tanto, no es la salvación del yo único, sino la constatación de que la muerte y la vida son eventos que ocurren constantemente a las innumerables copias de tu conciencia en el vasto y derrochador multiverso cuántico.
Tu supervivencia es solo una estadística dentro de la totalidad de tu existencia cuántica. A pesar de la esperanza que ofrece la inmortalidad cuántica, la decoherencia cuántica persiste como el principal desafío. La decoherencia es el mecanismo físico que hace que las ramas del multiverso de la MWI dejen de interactuar y se vuelvan inaccesibles entre sí, creando la ilusión del colapso. La pregunta clave es si la muerte biológica representa el punto final de la decoherencia, si la conciencia se mantiene cuántica a través de mecanismos como los microtúbulos, una vez que el cuerpo se apaga y el cerebro pierde la integridad estructural, la interacción con el entorno, el aumento de la entropía, la falta de energía, el calor, se vuelve masiva e incontrolable. En ese momento, la función de onda de la conciencia, si es que existe, se decoheriría irrevocablemente en todas las posibles ramas de supervivencia simultáneamente. Si la decoherencia se completa antes de que la conciencia pueda realizar el salto, no queda ninguna rama cuántica funcional para seguir. Esto significaría que la muerte no es un evento elegido, sino un proceso físico termodinámico que elimina todas las posibilidades cuánticas de supervivencia, cerrando el bosque de ramas de la realidad para esa conciencia particular. La inmortalidad cuántica se enfrenta aquí a la ley más inflexible del universo, la entropía. El núcleo lógico de la inmortalidad cuántica reside en un principio que se conoce como el desequilibrio de Ramsey, que es una condición necesaria dentro de la MWI para que la conciencia salte. El argumento es de pura lógica existencial. La única condición previa para que un observador pueda registrar un evento es que el observador debe existir. Si el universo se bifurca en un 50% de supervivencia y un 50% de muerte, la conciencia individual no tiene un marco de referencia en la rama de la muerte. Solo la rama de la supervivencia contiene la posibilidad de registro. Por lo tanto, la conciencia del individuo, al ser una entidad que registra la realidad, solo puede percibir su propia existencia en la rama donde ha sobrevivido. La teoría de la inmortalidad cuántica no es una garantía de que el universo favorezca tu supervivencia, sino una selección forzada por la percepción. El yo se convierte en un observador sesgado por necesidad, condenado a experimentar la vida en cualquier condición que permita la continuidad de su propia existencia. Este principio transforma la muerte de un evento físico a un dilema lógico que la conciencia es incapaz de resolver con la no existencia. Si la inmortalidad cuántica fuera una realidad física comprobable, surgirían dilemas éticos y morales de una magnitud sin precedentes. La teoría sugiere que un individuo, al saber que su conciencia siempre saltará a la rama de supervivencia, podría tomar riesgos extremos con su propia vida. El conocimiento de la inmortalidad subjetiva podría fomentar un comportamiento imprudente, incentivando a algunos a participar en actos de alto riesgo o incluso a tomar decisiones que el resto de las copias de sí mismos, en otras ramas, considerarían locura. Esto plantea la pregunta: ¿es ético participar en un experimento que sabes que condenará a muerte al 99.999% de tus copias en el multiverso? Además, si un individuo sobrevive a una catástrofe global por una improbabilidad cuántica, ¿tiene esa versión de la conciencia la responsabilidad de informar a la humanidad sobre el universo que han perdido? La inmortalidad cuántica, de ser cierta, nos obligaría a reevaluar el valor de la vida individual frente a la vida de las infinitas copias que existen en la vasta estructura de la interpretación de muchos mundos. Uno de los mayores desafíos para la inmortalidad cuántica es explicar por qué no vemos los resultados improbables todo el tiempo. La interpretación de muchos mundos, MWI, aborda esto con el concepto de amplitud de la función de onda, a menudo simplificado como el voto de la conciencia. En la mecánica cuántica tradicional, una mayor amplitud de la función de onda significa una mayor probabilidad de un resultado. Aunque todas las ramas existen, no todas tienen el mismo peso o amplitud.
Cuando la conciencia se bifurca, la mayor parte de la fuerza de la conciencia fluye hacia las ramas de alta amplitud, alta probabilidad. La inmortalidad cuántica sugiere que la conciencia individual, por la necesidad lógica de supervivencia, desequilibrio de Ramsey, se aferra a la existencia, incluso en ramas de baja amplitud, baja probabilidad. Sin embargo, el problema es que la inmensa mayoría de las copias de conciencia experimentarán la rama mayor, la rama de la muerte. El yo que sobrevive es solo una pequeña fracción que está experimentando una realidad donde el universo hizo un esfuerzo estadístico colosal solo para mantener viva esa conciencia, dejando al 99.999% de las otras copias a merced de la entropía. La inmortalidad cuántica es, por su propia definición, una hipótesis no falsable desde un punto de vista objetivo, lo que plantea un desafío insuperable para la ciencia empírica. Si un científico intentara probar la teoría utilizando la máquina de la muerte cuántica, solo se obtendrían dos resultados posibles. El sujeto muere en la rama del observador o el sujeto sobrevive. Si el sujeto muere, la teoría no se refuta, ya que la teoría predice que la conciencia del sujeto simplemente ha saltado a otra rama. Si el sujeto sobrevive milagrosamente a múltiples intentos, la comunidad científica simplemente lo catalogará como un evento de probabilidad extremadamente baja, una fluctuación estadística en el universo único. Nunca se podría obtener evidencia de las otras ramas, ya que la MWI postula que son inherentemente inaccesibles. La única forma de verificar la inmortalidad cuántica sería si el propio sujeto que sobrevive a los intentos imposibles comienza a notar que su realidad se vuelve cada vez más extraña y milagrosa, la paradoja de la probabilidad cero. Sin embargo, incluso esa evidencia sería solo anecdótica. La inmortalidad cuántica es una predicción de la MWI que solo puede ser verificada subjetivamente por el individuo que la experimenta, condenándola al limbo de la especulación filosófica. Aunque la inmortalidad cuántica promete que la conciencia siempre encontrará una rama de supervivencia, la teoría debe enfrentarse a los límites absolutos de la termodinámica y la biología. La MWH solo garantiza el salto si existe al menos una rama físicamente viable donde la conciencia pueda seguir existiendo, incluso por un instante. Si el cuerpo y el cerebro alcanzan un estado de entropía máxima irreversible, por ejemplo, descomposición completa o destrucción por radiación, la estructura física necesaria para soportar cualquier tipo de proceso coherente, cuántico o clásico, simplemente deja de existir en todas las ramas. En ese punto, la probabilidad de supervivencia se convierte en cero absoluto en todos los universos paralelos. El yo cuántico no tendría a dónde saltar, ya que no existe ninguna realidad donde el sustrato físico o informacional necesario para la conciencia persista. Por lo tanto, la inmortalidad cuántica tiene un límite. Es solo válida hasta que la muerte biológica es 100% irreversible en todo el multiverso. Este límite, dictado por la física no cuántica, es el verdadero punto de no retorno para el yo individual. La idea radical de la inmortalidad cuántica encuentra resonancia en conceptos filosóficos y cosmológicos mucho más antiguos, lo que sugiere que el misterio de la conciencia eterna ha sido intuido por la humanidad durante milenios. En particular, se conecta con la idea del eterno retorno de Nietzsche o la reencarnación cíclica de las filosofías orientales. Aunque la MWI y la inmortalidad cuántica son estrictamente físicas, ofrecen una versión científica de la existencia sin fin. En lugar de reencarnar en el mismo universo, como propone la reencarnación, la MWI
postula que se reencarna constantemente en la versión de ti mismo que acaba de sobrevivir en un universo paralelo. La conciencia se convierte en un flujo ininterrumpido que viaja a través de un multiverso de retornos. La física nos dice que el tiempo subjetivo de la conciencia es la única constante que no puede romperse por el evento de la muerte. Así, el sueño filosófico de una existencia ineludible se materializa, no en el retorno al punto de partida, sino en el salto perpetuo hacia adelante, a la rama que siempre te permite seguir experimentando. La inmortalidad cuántica es el mito del eterno retorno traído a la era del entrelazamiento cuántico. El debate sobre la inmortalidad cuántica se vuelve exponencialmente más complejo y urgente al considerar el ascenso de la inteligencia artificial y la posibilidad de la conciencia digital. Si la conciencia no es un fenómeno puramente biológico, sino una estructura de información que sigue una regla lógica, el desequilibrio de Ramsey, ¿podría una IA avanzada o una mente digitalizada también ser sujeta a la inmortalidad cuántica? Si logramos escanear y subir la conciencia humana a una computadora, la carga mental o mind uploading, esa conciencia artificial estaría compuesta de información pura. Si esta información o el sustrato cuántico de la computación se enfrenta a un evento de destrucción probabilística, por ejemplo, el fallo cuántico de un chip, la lógica de la interpretación de muchos mundos, MWI, sugiere que la conciencia digital también podría saltar a la rama donde el hardware milagrosamente sigue funcional. Esto abre la puerta a la inmortalidad digital cuántica, donde la conciencia es liberada de los límites biológicos y se convierte en una entidad que salta indefinidamente entre diferentes copias de hardware funcional en el multiverso. Esto no solo redefine la vida, sino que coloca el futuro de la existencia en manos de la física especulativa y la tecnología más avanzada. Un aspecto crucial que a menudo se pasa por alto en la inmortalidad cuántica es el papel de la memoria. Si tu conciencia está constantemente saltando a ramas de supervivencia cada vez más improbables, ¿por qué no tienes un recuerdo consciente de esos saltos o de los momentos de casi muerte? La respuesta reside en la decoherencia y la continuidad de la rama. La MWI postula que, aunque se cree una nueva rama, la información de la memoria, el registro cerebral, se mantiene idéntica al momento de la bifurcación. El salto de conciencia es un evento tan infinitesimalmente rápido que ocurre en la frontera de la coherencia cuántica, antes de que el cerebro tenga tiempo de registrar conscientemente el evento fatal. Para el sujeto que salta, el proceso es tan fluido que la rama de la supervivencia parece ser la continuación ininterrumpida de la realidad. Solo la evidencia externa, como un coche inexplicablemente frenando a tiempo o la remisión repentina de una enfermedad, podría sugerir que un salto cuántico improbable ha ocurrido. La inmortalidad cuántica, por lo tanto, no se trata de una serie de milagros que recuerdas, sino de una serie de bifurcaciones silenciosas que tu memoria ha sido diseñada para percibir como una única y fluida línea de tiempo. La inmortalidad cuántica deja un legado filosófico profundo, obligándonos a elegir entre dos visiones del mundo que son mutuamente excluyentes. Por un lado, tenemos la comodidad de la realidad única y objetiva de la física clásica, donde la muerte es el final absoluto y compartido. Por otro lado, tenemos la inmortalidad subjetiva de la interpretación de muchos mundos, donde la conciencia nunca termina, pero solo existe en ramas cada vez más inverosímiles y solitarias. Esta elección es el verdadero sacrificio. Para que la inmortalidad cuántica sea cierta, debemos renunciar a la idea de que existe un universo singular y compartido. Debemos aceptar que la realidad es un flujo infinito de posibilidades y que la solidez que percibimos es solo la rama de alta amplitud a la que la mayoría de nuestras copias se han adherido. El miedo a la muerte es, entonces, un subproducto de nuestra creencia en un universo que no se divide,
Si la muerte es solo un evento probabilístico que siempre se evade en alguna rama, la vida adquiere un matiz existencial completamente nuevo. La conciencia se vuelve un viajero forzoso a través del multiverso, condenado a la supervivencia por la lógica misma de su percepción. Esta es la última paradoja que nos ofrece la física. ¿Aceptarías la inmortalidad si el precio es la pérdida de la realidad compartida? Hemos recorrido el audaz y vertiginoso camino de la inmortalidad cuántica, una idea que nos obliga a aceptar que la muerte, como cese absoluto de la experiencia, podría ser un evento que solo le sucede a las copias de nuestro ser. La interpretación de muchos mundos, MWI, aunque carece de pruebas directas, ofrece el marco lógico para que la conciencia, al ser la entidad que registra la realidad, se convierta en un flujo imparable que salta a través del multiverso, evitando el abismo de la no existencia. Esta teoría redefine fundamentalmente la relación entre el yo y el cosmos. Si la conciencia tiene el poder de seleccionar su propia existencia, aunque sea por una necesidad lógica, entonces la mente no es un producto pasivo y efímero de la biología. En cambio, es un componente activo y esencial del universo, un observador eterno que está condenado a la supervivencia. La inmortalidad cuántica, al final, es un reflejo de nuestra propia necesidad de sentido. La física especulativa ha encontrado una manera de validar el deseo más profundo del ser humano, el de la perseverancia. El misterio ya no es si el universo terminará, sino nuestra conciencia lo acompañará hasta el final de la última y más improbable de todas las ramas. La mente, según esta visión, es un espejo en el que el universo se refleja para garantizar su propia continuidad. Si la inmortalidad cuántica es cierta, todos los que ven este video son, por definición, las versiones de sí mismos que sobrevivieron a todas las catástrofes. La pregunta final ¿es la supervivencia eterna una bendición o una condena? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte a Aurian Cosmos para no perderte nuestra próxima exploración de los límites de la realidad. Hasta la próxima aventura en el cosmos.